Hoy la Iglesia se impacta de alegría y se impacta también de amor, porque celebramos la figura de un hombre de la talla de San Pablo, Saulo de Tarso, que vive una experiencia de llamada de Cristo resucitado en el camino de Damasco, donde va él a perseguir a los cristianos. Aquel Pablo de Tarso que estuvo y que guardó las capas de los que apedreaban al bueno de San Esteban, el primer protomártir de la Iglesia. Hoy nosotros queremos compartir esta alegría de la Iglesia. Contamos con un gran apóstol en la Iglesia, de una talla intelectual impresionante, 14 cartas que tiene Pablo a los romanos, las más largas, con un gran fondo de doctrina de la verdad del Evangelio, y que tiene también, las más largas son a los romanos, tiene una carta a los Gálatas y a los Corintios, donde les pone a la reflexión de los valores de la fe. Tiene cartas también en la cautividad, en la cárcel, a Tito y Filemón. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses es el primer texto del Nuevo Testamento, antes que los Evangelios. Es decir, Pablo, como diría la gente mayor, no tiene desperdicio. Tenemos en este texto que hemos proclamado del libro de los Hechos de los Apóstoles toda la trayectoria de Pablo, que era de descendencia judío-romana, puesto por su padre. Él era de Tarso, hoy Turquía, y él aprendió las rodillas, diríamos, a los pies de Gamaliel, y con 5 años leía correctamente la Biblia en griego. Pablo fue un gran perseguidor de la Iglesia, gozaba de autoridad en medio del pueblo judío y gozaba de autoridad para pedir cartas y perseguir a los cristianos. Pero en el camino de la vida, en esa persecución que iba camino de Damasco, recibe el flechazo de ese Cristo resucitado y la tira del caballo y vive aquella experiencia increíble cuando se aparece Cristo resucitado. ¿Quién eres tú? Soy Cristo a quien tú persigues. Y entonces le da todas las normas para que recobre después la vista. El bueno de Ananías, llamado por Dios, le dice que tiene que ungir con sus manos los ojos de Pablo para que pueda volver a ver, y después le bautiza y tiene la unción, este Pablo. Creo que en esta realidad de hoy hay para nosotros un gran mensaje. En primer lugar, una llamada a la conversión. Pedirle a Cristo que nos tire del caballo de la vida a veces, de todo aquello que nos ata en este mundo, de una religión igual ficticia, de una religión tal vez un tanto caduca y además una religión que se basa solamente en formas, en estereotipos, que nos tire del caballo de la vida, para que podamos contemplar su presencia viva en medio de nosotros, en nuestro interior, y podamos también, como Pablo, decirle: ¿tú quién eres? Y poder escuchar esas palabras: yo soy Cristo a quien tú persigues. Estamos en una sociedad y en un mundo que no quiere escuchar la voz de ese Cristo que nos anuncia el gran mensaje del amor. En la Iglesia había un movimiento que eran cursillos de cristiandad, que hoy ha dado en grupos de Maús, donde realmente van expresamente a esto, a escuchar a ese Cristo, que les llama a la conversión
y que hay unos hermanos que, como Ananías, que le ayudan a descubrir la verdad de la fe, quitando la ceguera de sus ojos y de su corazón, para que sigan el camino de Jesús, para que se sientan interpelados y puedan vivir este gran mensaje que hemos escuchado en el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Esta es la realidad. Estos grupos de Emaús, llamados así, van al encuentro de Cristo animados por algún hermano. Por eso el patrono de los cursillos de cristiandad era San Pablo. Me imagino que también será el patrono de estos grupos de Emaús, porque es Pablo el que nos abre el camino para encontrarnos con Cristo cayéndonos del caballo de la vida, para darnos cuenta que Él nos espera y que nos aguarda en un momento dado de la vida. No todos somos tirados del caballo a la misma hora, el mismo día. Cada uno tenemos un momento serio en la vida para encontrarnos y para preguntarle a Jesús: ¿tú quién eres? Yo soy aquel a quien tú persigues. Esto es maravilloso. Y creo que esta es la realidad. Fijaros bien que se habla mucho de María, Madre de la Conversión. Yo diría hoy que María, nuestra Madre, es como la Ananías que debe poner su mano en nuestros ojos del corazón para que veamos con claridad quién es su Hijo, quién es el Señor. No es la Virgen María en cualquier lugar de aparición un objeto más de piedad folclórica o de manto sorteado por el dinero o por las ideologías. No, no. María es la Ananías de la historia de la humanidad, que ha recibido de Cristo su Hijo ese mensaje: cuídales, en aquellas palabras tan bellas del Calvario: Madre, ahí tienes a tu Hijo. Y esta es la finalidad de la Virgen, como Ananías, quitando de nosotros las cataratas que tenemos en el corazón que nos impiden ver a Dios, al Hijo de Dios. Nos impiden vivir la fe como hay que vivirla, con todo ese realismo, con toda esa verdad, porque corremos un riesgo tremendo en este momento de hacer de la fe un montaje a nuestro estilo, a nuestros grupos, todo esto, nuestros cismas. No, hermanos, la fe en Cristo es algo que te tira del caballo de tu vida, que te pone en camino, para que después haga realidad estas bellas palabras del Evangelio: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Cristianos en salida, como dice el Papa Francisco. Cristianos que con nuestra vida anunciemos a Cristo, al mundo, la gran verdad, que Cristo vive y que Cristo nos aguarda al final del camino de la vida. Esto es lo que tenemos que vivir y que celebrar. La Eucaristía que celebramos todas las mañanas realmente es esto, es encontrarnos con ese Jesús que tiró a Pablo del caballo, que le hizo comprender toda la grandeza de su fe, de su rostro, y que además cambió totalmente su vida. Cuando la gente viene a estos lugares, va a Medjugorje, donde sea, de apariciones, es que cambió mi vida. A ver, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Eres mejor? ¿O sigues chismorreando del Santo Padre y de la Iglesia y de esto y del otro? ¿Tú eres mejor? Amparándote en un ritual de la coronilla y de la divina voluntad y del Padre Pío. No, hermanos. Ser mejores significa ser hombres y mujeres creyentes,
no de pacotilla, creyentes auténticos, de fe recia, y además con un comportamiento de cada día perfecto, aleccionador. Creo que esto es. Por eso hoy nosotros, en esta fiesta de San Pablo, la conversión, nos tenemos que sentir alegres y saber que Cristo nos llama a todos, no a la misma hora. Pablo, antes de llamarle Cristo, hizo muchas alcatrúas, persiguió a los cristianos. Y por eso cuando iba a las sinagogas a hablarles, a contarles su experiencia, decían, si este nos ha matado hace poco a unos cuantos. Tenían como miedo, pero no. La gracia de Dios estaba con él y con toda valentía, y nos ha dejado un legado, que son las 14 cartas que Pablo tiene a las comunidades, como hemos podido vislumbrar a lo largo de la liturgia en estos días, en toda la historia de la liturgia. Yo quisiera hoy invitaros a que Garabandal sea realmente un lugar de conversión, donde María sea la Ananías que nos ha mandado el Señor para que nos abra las cataratas de los ojos de la fe, diríamos, y podamos comprender quién es Cristo el Señor, que no es una fotocopia que tú haces de tu vida, no, es el Cristo, revelación de Dios, encarnado en la historia de la humanidad, y ese Cristo te dice las palabras que dijo a Pablo: soy Cristo a quien tú persigues, soy Cristo de quien tú estás haciendo una calcamonía. Este es el Cristo que soy para ti. Y entonces nos dice el texto sagrado que el Señor le dio unas normas, tienes que ir, esto y lo otro, y después ya va Ananías, le bautiza, visita las comunidades y se encuentra con la cabeza de la iglesia, que es Pedro y Santiago. Va a visitarles. Entonces, por eso la iglesia hoy recuerda la figura de San Pablo en Extramuros, que tiene ese gran lugar donde está enterrado, con esa espada, símbolo del que persiguió a los cristianos. Y esto es. Por eso invito hoy a todos los grupos de Emaús que tomen conciencia de lo que es convertirse, encontrarse con Cristo resucitado al estilo de San Pablo, y que nuestra vida sea de verdad el testimonio y la respuesta. ¿Tú quién eres? Yo soy Cristo, el Hijo de Dios, a quien tú estás buscando y no le encuentras. Que todos nosotros aquí nos encomendemos a la Virgen, nuestra Madre, aquí en este lugar, que muchos de ustedes están, porque es un lugar para ustedes piadoso, mariano. Pero no olviden que cuando suban a ese lugar o cuando invoquen cualquier imagen de la Virgen en cualquier lugar, sí, hay que coger, desgranar un rosario, rezar, pero no. Lo más importante es dejarse tocar por las manos de ese Ananías que es María, para quitarnos las cataratas que nos impiden ver de verdad lo que es la religión auténtica, lo que es vivir la fe, lo que es vivir en esperanza y lo que es practicar la exigencia única de la fe, que es el amor, y lo que es vivir la comunión de espiritualidad bajo la fuerza del Espíritu Santo. Porque muchas veces perdemos el tiempo en disquisiciones y en comportamientos que atentan contra la dignidad de nuestra fe y de estos lugares. Y estamos perdiendo el tiempo. Hermanos, que Pablo hoy, con su espada y con su garbo, nos anima y nos dé una gran lección de optimismo
para caminar en esta iglesia, para hacer realidad las palabras que hemos escuchado también en el Salmo responsorial. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y el Evangelio se proclama no con la lengua, con el corazón, con el testimonio de la vida. De pie.